Y sí, porque Él se merece todo lo mejor. Sé que hace calor, sé que estamos cansados de fin de semana y obviamente todos tenemos ganas de ir a las colectividades a comer. Pero estamos en un lugar mejor, con una comida mejor. Ya va a haber tiempo para lo demás. ¿Sí? Bueno, yo siempre digo que me aterra estar acá adelante, pero es un aterrado lindo. Y la verdad siempre trato de subir y antes de subir poder decirle al Señor que hable Él, que sea su espíritu y que no sea nada terrenal, que no sea nada que sea mero conocimiento del humano, del hombre. Así que espero que vos puedas abrir tus oídos espirituales y puedas comprender lo que hoy el Señor nos quiere decir. ¿Amén? Bien, quiero comenzar. Esta vez sí le pusimos una imagen. Le hicimos una imagen. Por si no sabía. Bueno, el Mati está haciendo pruebas ahí. Creo que ya terminó la prueba. ¿Estamos saliendo ya? Bueno, estamos saliendo al aire en Facebook con excelente calidad. Así que denle un aplauso al Señor. Porque no nos quedamos encerrados acá en cuatro paredes, sino que salimos hacia afuera. Y por ahí a veces también hay un miedito que por ahí surge, que dice, che, pero si lo ponemos no va a venir nadie a la iglesia, se van a quedar todos en la casa mirándolo, como si fuera Netflix. El tema con eso es que uno no lo sabe y uno no lo controla, pero lo que uno sí puede hacer es escuchar cuando Dios te habla. Y si Dios te dice extendete, lo más seguro que podés hacer es extenderte. Lo mejor que podés hacer, hablábamos estos días en familia, y es la obediencia. Podemos tener dones, hablábamos con los chicos hoy en la radio también, podemos tener características únicas, podemos ser gente que es de oración, podemos ser gente que hace ayuno, podemos ser verdaderos cristianos en una vida. Pero si no hay obediencia, no sirve de nada. Y si el Señor nos manda a extendernos y a crecer, a salir hacia afuera, lo mejor que podemos hacer es obedecerle. Porque ¿qué puede salir mal si Dios te lo dijo? ¿Amén? Amén. Ok. Esta vez quise hablar algo de parte del Señor que yo siempre soy sincero. No hablo nada que el Señor primero no me habla a mí. Así que hace poco estaba tratando de entender la voluntad del Señor en sus múltiples maneras de hablarnos. Y quiero extenderte esta palabra de ¿es la voluntad de Dios? La pregunta es la voluntad de Dios. Y quiero creer que hoy en día, somos todos hijos de Dios, o hay alguno que es nuevito. ¿Ninguno? Bien. Entonces yo creo que en algún momento vos te habrás hecho esta pregunta de ¿será la voluntad de Dios? En algún momento vos tenés que tomar decisiones en la vida cotidiana, en la vida diaria, y en esas decisiones, algunas son sencillas, algunas son un poquito más complicadas que otras, y otras son muy difíciles. Sobre todo cuando ya sos adulto y tenés responsabilidades arriba. Ya tenés familia, tenés trabajo, tenés una empresa, un emprendimiento, ¿sí? Tenés personas a cargo. Y en ese sentido, a veces uno trata de orar, como te dije antes, trata de ayunar, trata de pensar, de leer la palabra, de ver qué es lo que Dios nos quiere decir. Pero tenemos algo nosotros los cristianos, los hijos de Dios, es que nos olvidamos muy rápido las cosas. Tenemos una memoria muy corta. Y Luis me dice que sí. Tenemos una memoria muy corta, a corto plazo, y nos olvidamos que Dios es un Dios simple, es un Dios sencillo. Dios no es un Dios complicado, del cual vos tenés que andar haciendo un crucigrama para entender qué quiere decirte, qué quiere hacer con tu vida o hacia dónde te quiere llevar. Dios es un Dios sencillo y simple. Alguien una vez investigando descubrió que hay distintos niveles de inteligencia, y entre los 3 o 4 niveles de inteligencia que había
el más alto de todo era el de la simpleza. El nivel de inteligencia más alto en el ser humano no es el que sabe hacer muchas matemáticas al mismo tiempo, no es el que recuerda con exacta memoria un pasaje o un paisaje o un cuadro o una imagen, sino que el nivel más alto de memoria para la ciencia es la simpleza. Es un cerebro, es una persona que sabe llevar lo complejo a lo simple. Y nosotros lo hacemos al revés. Lo simple del Espíritu Santo, lo simple del corazón de Dios, lo simple del reino de los cielos lo transformamos en difícil. Y después se hace difícil, no se hace muy llevadero vivir una vida en el reino de Dios. No sé a cuántos les habrá pasado que se han cansado de vivir una vida en el reino de Dios cuidando su santidad, cuidando de no contagiarse del mundo, cuidando de no pecar, cuidando de no caer. Pero yo entendí algo muy, muy simple, y es que yo no puedo andar viendo siempre hacia abajo. Yo sí tengo que tener cuidado, sí tengo que ser prudente, y tengo que de vez en cuando mirar el camino para no tropezar. Pero si yo miro siempre para abajo, ¿qué va a pasar? ¿Alguna vez alguno caminó mirando para abajo y le dio de largo? ¿Eh? Te chocás con todo. Si hay algo enfrente te lo llevas puesto. Y si hay una subidita como en las veredas de Rosario, te pega un porrazo bárbaro. Al menos yo me las di varias veces. El tema de andar mirando hacia abajo todo el tiempo, viendo de no caer, de no pecar, de no contagiarme, de no mancharme espiritualmente, es que al final yo no puedo ver hacia dónde voy. Y termino haciendo las cosas fáciles, las simples, las termino complicando un montón. Si bien, como te dije, es necesario que vos puedas mirar de vez en cuando el camino para no tropezar, pero es mucho más importante que mires hacia dónde vas y que los ojos los tengas puestos en Dios, que tus ojos estén puestos en Jesús, que estén puestos en su Espíritu Santo y no en el pecado, porque es muy pesada la mochila de decir, no, esto no lo hago porque voy a pecar, no, esto no lo hago porque también, no, esto no porque me puedo contagiar. Y al final todo el tiempo estás mirando qué podés y qué no podés hacer, y le prestás más atención quizás al mundo, al pecado, que en realidad al camino que es Jesús. En vez de mirar hacia adelante, estás mirando hacia abajo. Y probablemente, aunque veas hacia abajo, quizás no te contagies de algún pecado del que está al lado. Mirá el del que está al lado y decirle, sos un pecador. Decirle, sos un pecador. Y ahora mirá el que está al lado y decirle, soy un pecador. Ahí sí, todo es que... Ninguno quiere acusar, ¿viste? Sos un pecador. Pero es la verdad. Pecamos todos los días. Y la palabra dice que ya no vivimos en pecado, porque ya no lo practicamos. Pero no quiere decir que no tropecemos, que no pequemos. Cada día trae una complicación, una tentación nueva. Pecados que el Espíritu Santo tiene que en nosotros obrar para crecer a la altura de Jesús. Pero en ese sentido, si mirás siempre hacia abajo, probablemente no te tropieces con el pozo que hay, o probablemente en la piedra que está no te la pegues, pero probablemente si seguís mirando hacia abajo vas a perder el camino. Si seguís mirando todo el tiempo el pecado de no mancharte, vas a terminar perdiendo el rumbo y vas a desviarte de donde al principio vos querías ir. Y todos queremos ir al mismo lugar, que es a Jesucristo. La mayoría, o al menos las personas que me han tocado y que yo he preguntado, todos dicen quiero ir al cielo. Y es obvio, nadie quiere ir al infierno. Todos quieren ir al cielo. Pero qué lindo sería que en realidad decir quiero ir al cielo, digamos quiero ir con Jesús. Porque sin importar si Jesús está en el cielo o en la tierra, o está en el Edén, o está en el desierto,
Yo prefiero estar con Jesús. Porque si en el cielo Jesús no está, ¿para qué quiero el cielo? Si Dios, su presencia, no está en el cielo, no me serviría. Qué hermoso es que recordemos que nuestro camino no es el cielo, sino nuestro camino es Jesucristo. Y que por medio de Él podemos llegar al Padre hacia el cielo. ¿Amén? Bien. Entonces, en esto que yo puse es la voluntad de Dios. Nosotros hacemos todo más complicado. Y la voluntad de Dios en realidad es muy simple, es muy sencilla. A veces se va a tornar difícil, pero no es porque la voluntad de Dios sea difícil de entender. Es porque nosotros no queremos entender. A veces no queremos dejar cosas que Dios nos está pidiendo que dejemos de lado. A veces es necesario que abramos la mano y soltemos lo que tenemos para poder recibir lo que Dios nos quiere dar. Pueden ser bendiciones económicas, materiales, sentimentales y sobre todo espirituales, porque las bendiciones mayores están en las regiones celestiales, son las espirituales. Pero a esto voy, y quiero que leamos el primer pasaje. Yo no lo tengo, lo tiene el Mati. Y esto es muy cortito, así que préstenme atención y por favor, no escuchen a David, escuchen al Espíritu Santo, porque es palabra del Señor. ¿Lo tenemos? Bien. Y dice así, Mateo 6:33. El que quiere lo anota. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué le parece si hacemos un ejercicio? ¿Lo decimos juntos? ¿Lo podemos leer juntos? ¿Sí? ¿Se animan? ¿Sí? Ok. 1, 2, 3. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Palabra del Señor. La voluntad de Dios, cuando nosotros comprendemos que nosotros al venir a Jesús, al venir al Rey de Reyes, nuestra voluntad tiene que menguar, tiene que rebajar, ¿sí? Tiene que cesar. Nuestra voluntad, lo que creemos, lo que sentimos y lo que aprendimos, tiene que completamente cesar cuando Dios habla. Cuando Dios te hace llegar su voluntad, lo mejor que puedes hacer es callarte, agachar la cabeza y aunque no lo entiendas, hacer caso. Porque es imposible que la voluntad de Dios sea algo malo para tu vida. Así que lo primero que hay que entender es que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios. Primeramente hay que buscar el reino de Dios. Y me llamó la atención la palabra buscar, porque cuando uno se pone a mirar, a investigar, a estudiar, uno se da cuenta en la parte ciencia, en la parte psicológica, de que el ser humano todo el tiempo está buscando algo. El ser humano todo el tiempo busca algo. Y lo que mayormente busca es sentirse completo, llenar un vacío que tenemos. Algo que realmente quizás no conocemos, pero lo queremos. Entonces estamos buscando. Y a razón de eso buscamos en cosas materiales. Si tengo un auto lo cambio a uno nuevo, uno mejor. Entonces cuando lo tenga me voy a sentir mejor. Marcelo hablaba esta mañana sobre eso. Y si no tengo un auto, o si tengo una bici, digo no, quiero un auto, voy a buscar el auto. O si ya tengo el auto, voy a buscar la casa. O si ya tengo la casa, entonces voy a buscar a mi parejita. Y si ya tengo mi parejita, voy a buscar hijos, voy a buscar familia. Y si ya lo tengo y así, el ser humano sigue buscando y buscando. Ahora, ¿está mal que nosotros anhelemos? No está mal, porque es un deseo que pone el Señor en nuestro corazón
de crecer, de avanzar, de madurar. La palabra dice que cuando nosotros avanzamos en la madurez espiritual, dejamos las cosas de niños y nos ponemos en los zapatos de una persona madura, que por lo general son las personas grandes, pero no todo grande madura. A veces los grandes seguimos con las cosas de los niños. Entonces esos deseos de formar una familia, en realidad están puestos por el Señor en nuestro corazón. Hoy yo puedo dar testimonio, puedo dar fe y agradecimiento de que tengo una familia, que me pude casar y que tengo hijas. Y eso no está mal, al contrario, el Señor me creó para dar fruto, para fructificar, para tener una familia, para sojuzgar la tierra, ¿verdad? Ahora, el tema es cuando queremos reemplazar la voluntad de Dios con todas las demás cosas que buscamos. Entonces, acá dice dos palabras que me llamaron mucho la atención y que fue buscar. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre busca. Busca, busca y busca. Vos fijate, a tal punto busca que se va al fondo del océano y trata de buscar qué hay más allá, porque no se sacia de conocimiento. Trata de mandar naves espaciales a la Luna, a Marte, inclusive más allá, satélites que viajan a lo largo del universo, porque estamos buscando todo el tiempo descubrir cosas nuevas. Pero el tema es que en esto de buscar, que no está mal buscar, la palabra de Dios le agrega algo. Está bien que busques, pero yo te voy a decir lo que tenés que buscar. Está bien que busques tener familia, está bien que busques ser próspero, está bien que busques una estabilidad económica, está bien que quieras buscar crecimiento intelectual, que quieras estudiar, está bien. Pero Dios, en su voluntad, nos dice, yo te voy a decir qué es lo primero que tenés que buscar. Todo lo demás viene después. Yo te voy a decir qué es lo primero. Y ahí dice, buscar primeramente, lo primero. ¿Saben? Dios es un Dios muy celoso. Y hay gente que dice que los celos son malos. El tema es que la Biblia habla de celos, pero desde la perspectiva del cielo a la tierra, no de la tierra hacia el cielo. Los celos del ser humano son un poquito chocantes. Los celos de nosotros son bastante posesivos, al punto malo, al punto de que no sabemos cómo reaccionar y reaccionamos mal, y no nos controlamos. Pero el celo del Señor hacia nosotros es tan grande que envió a su Hijo unigénito, como decía, para morir por nosotros. Entonces, en ese momento, cuando nosotros entendemos que Dios no es segundo, no es tercero, no es cuarto, que Dios tiene que ser primero en nuestra vida, entonces es cuando realmente nos ponemos a buscar lo que Dios quiere que busquemos. Dios quiere que busquemos algo. Y lo que Dios quiere que busquemos es el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios, dijo Jesús, ha llegado a la tierra. El reino de Dios ha llegado a la tierra. ¿Saben? Es importante que entendamos que el reino de Dios no está lejos. El reino de Dios no es un lugar del cual nosotros pasamos de A a B. No es que tenemos que pasar de este plano terrenal, dejar mi cuerpo y mi espíritu ir al Señor y ahí entro en su reino. Porque a veces entendemos eso. Entendemos que para entrar al reino de los cielos tenemos que ir al cielo. Pero Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Está aquí, está presente, ha venido. Y tenemos que lograr entender que el reino de Dios llegó y que al entender su voluntad, nosotros podemos entender qué,
cómo y para qué es el reino de los cielos. El reino de los cielos no es para mí. El reino de los cielos no es para mí. Y el reino de los cielos no es para vos. Y vos me decís, ¿cómo? Si Jesús vino a morir por mí. Sí, es verdad. Vino a morir por vos, se sacrificó, pagó tus deudas y ahora tenés una comunión con el Padre. Pero el reino de los cielos no es singular. El reino de los cielos es plural. El reino de los cielos no es para vos, ni es para mí. El reino de los cielos es para nosotros. ¿Lo entiendes? ¿Sí? Ahora, sabiendo esto y cambiando la manera en que pensamos, que el reino de los cielos es para mí, y Señor, bendecime, Señor, hoy tengo que ir a trabajar, Señor, cubrime, Señor, cubrí mi familia, Señor, cubrí mis hijas, que no es para mí ni para mi familia solamente, sino que el reino de los cielos es para todos nosotros. También tenemos que entender que el reino de los cielos es para todos aquellos que están afuera. ¿Sí? Porque en algún momento vos estuviste afuera. En algún momento nosotros estuvimos afuera. Y no tenemos que dejar que el enemigo nos haga creer que el reino de Dios es solo para nosotros. Es diferente ser administradores del reino que pensar que el reino de los cielos es únicamente para los que estamos adentro. El reino de los cielos vino a la tierra para todo aquel corazón que se arrepienta y diga, confiese en su corazón, el Señor Jesús es mi Señor. ¿Amén? Entonces, tenemos que buscar primeramente el reino de Dios. Y buscar primeramente el reino de Dios es salir afuera. No es solamente quedarnos acá adentro. No es solamente quedarnos en nuestro pequeño nicho, en nuestra familia, sino salir hacia afuera y extender el reino, predicarlo, contar la gracia, la buena nueva, la buena noticia. Poder decirle al mundo, ¿sabes qué? A tus problemas hay una solución, porque a mis problemas había una solución y yo no la sabía. Pero alguien me la contó, me la acercó y hoy soy libre. Y yo te la quiero acercar. Te quiero dar la respuesta a todas tus necesidades, a todas tus preguntas. Eso es el reino de Dios. Pero también dice, buscad primeramente el reino de Dios y su... Y me gusta porque Jesús empiezo a ver un patrón, ¿sí? Algo que por ahí se repite en Jesús. Y que Jesús le gustaba simplificar, pero también igualar. ¿Saben? Hay una prédica que alguna vez yo di y que era el mandamiento detrás del mandamiento. ¿Sabe alguno cuál es el mandamiento detrás del mandamiento? Hay un mandamiento escondido detrás de otro mandamiento. ¿Sí? ¿Alguno se lo acuerda? ¿Alguno lo sabe? Jesús, en algún momento alguien le preguntó y le dijo, a ver Jesús, vos sabés mucho, decinos cuál es el mandamiento más importante que tenemos que guardar. Obviamente le querían hacer pisar el palito para que se equivoque. ¿Y Jesús qué dijo? ¿Cuál era el mandamiento primero? Esa sí la sabe. Amar a Dios. El primero de todo, el primero es el que está entre los 10 mandamientos. Ama a Dios con todo tu corazón. ¿Se la saben? ¿Sí? Bueno, ama al Señor tu Dios con todo tu ser. Lo simplificamos ahí, ¿sí? Con todo tu corazón, con toda tu mente. Bien, ama al Señor tu Dios. Ese fue el primero que dijo Jesús. Pero, dice, hay uno que se le iguala a este. Jesús no ponía el mandamiento 1, 2, 3. Dice, hay uno que es importante, pero hay otro que se le iguala. No es ni más ni es ni menos, es igual. Y le dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, se volvieron así, impactados, medios locos, porque en ese entonces era normal que el rabino, que el maestro le enseñe a sus discípulos
con uno de todos los mandamientos, que tenga un favoritismo por uno. Pero Jesús le dice, ama al Señor tu Dios, y uno que se iguala es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el mandamiento detrás del mandamiento, que está oculto, es amarte a vos mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y la mayoría nos saltamos a amarnos a nosotros mismos. Entonces nos quedamos con ama a tu Dios y ama a tu prójimo. Y en el medio, capaz que nosotros no nos amamos. Pero Jesús hizo otro patrón que es el número 3. Nosotros somos un número 3, ¿lo saben? Somos cuerpo, alma y espíritu. La Trinidad Santa del Señor es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y Él dice, acá les dejo un mandamiento nuevo. ¿Cuál era? El ama a tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, pero igualito, en la misma línea, le dice, ama a tu prójimo, y en la misma línea como a ti mismo. ¿Sí? ¿Me sigue hasta ahí? Entonces en esto que yo veo, lo repite el Señor Jesús en sus enseñanzas y dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ese y es igualar otra vez. No es primero el reino de Dios, después por segundo la justicia de Dios. No. Jesús dijo, el reino de Dios y su justicia. Quiere decir que van de la mano. Quieren decir que van iguales. ¿Sí? No es uno menor, no es uno mayor. No uno va detrás y el otro va adelante. Dice, el reino de Dios y su justicia. Y cuando nosotros nos ponemos a ver cuál es la justicia de Dios, qué es la justicia del Señor, podemos ver un montón de versículos, pero te lo quiero simplificar. Cuando la palabra habla de justicia, cuando Dios habla de justicia, cuando toda la Biblia se refiere a la justicia de Dios, no es la nuestra. Por ninguna circunstancia es la nuestra. Ni tampoco es la tuya, ni la mía, ni la del vecino, ni la del mejor presidente, intendente o gobernador de la historia. Esa es justicia terrenal. La justicia de Dios es diferente. Y ahí es donde nos impacta de frente. Es ahí donde el evangelio se vuelve, esto no era tan livianito como yo creía. Tiene un peso importante. Y es que la justicia de Dios se muestra en misericordia. Vos y yo, si alguien nos debiera algo, probablemente le digamos pagame, ¿verdad? Vos y yo, si alguien nos hiciera daño a nuestra familia, probablemente no lo perdonemos o nos cueste mucho perdonarlo. Pero es algo que está en el ser humano, que la justicia terrenal es diferente a la justicia del cielo. Hasta cierto punto, si algo le pasara a mi familia, a mis hijas, a mi esposa, y alguien les hiciera daño y me las quitara de mí, la palabra dice que yo tengo que perdonar, ¿verdad? ¿Sí? Probablemente me cueste. Pero supongamos que en ese caso hipotético yo perdono. Probablemente yo lo perdone, pero no quiera que vaya al cielo. Probablemente diga, ok, te perdono, no te quiero ver nunca más. Te perdono, ya está. Pero en el fondo, sea un perdón diferente. En el fondo, es como, ok, te libero y no te quiero ver nunca más, ya está. No te quiero ver nunca más. Y en el cielo tampoco te quiero ver. Pero la justicia de Dios es diferente a la nuestra porque se muestra en misericordia. A nosotros nos encanta la espada de fuego, ¿verdad? Nos encanta la justicia. Yo no sé si ustedes, yo soy de los locos de las películas de guerra, de las de acción, de las de
las de los secuestros, que el papá va y mata a todo el mundo y las recupera a la hija, y el tipo era Terminator, era el tipo. Y con su justicia va y hace justicia y recupera a su hija, y bueno, tienen un final feliz. Pero vos y yo estamos acostumbrados a esa justicia porque es la del mundo. Pero la justicia de Dios se muestra en misericordia. Cuando vos entendés que la voluntad de Dios es su reino a la tierra, de que vos lleves su reino a la tierra, de que vos le extiendas a la gente la palabra de Dios, el mensaje de la buena noticia, pero que también seas misericordioso con esa persona. Porque no sirve de nada que vos en tu dolor digas, ¿sabes qué? Está bien, anda a la iglesia, está todo bien, sabes que hay un Jesús, hay un Dios que te puede perdonar, pero en el fondo, si no tengo misericordia con esa persona, yo realmente no estoy cumpliendo la voluntad del Padre. La misericordia es algo que no se puede explicar desde el punto de vista de afuera. La palabra dice que Dios es como aquella persona a la que le debían dinero y de repente le dice, vos me debías dinero. Sí, no te lo puedo pagar. Bueno, está bien, andá. Te cancelo la deuda. Te la cancelo. El Señor tiene esa misericordia. Y tenemos ejemplos por todos lados de la misericordia de Dios. Inclusive el momento en el que Jesús dice, ¿saben qué? El reino de los cielos se parece un poco al campo de un hombre, donde a unos le dicen, bueno, por tantas horas te voy a pagar tanto. Te voy a pagar... ¿Cuánto está el día hoy de un albañil? Los albañiles. El de un obrero. El 30 más o menos el día. Entonces Luis dice, encuentra a alguien temprano el día anterior y dice, yo quiero trabajar, y Luis le dice, bueno, dale, mañana presentate, te voy a dar 30 al día. Y después se presenta alguien a la mañana, a las 7 de la mañana, y le dice, Luis, ¿tenés laburo? Y Luis le dice, bueno, dale, te voy a dar 30 por el día. Y después alguien se encuentra con Luis en el trabajo a las 3 de la tarde y le dice, che, Don, ¿no tiene un trabajito, no tiene algo para tirarme? Y Luis le dice, bueno, te voy a pagar 30 por el día. ¿Y a qué hora cortan ustedes más o menos? ¿A las 4? Entonces, aparece a las 3 y Luis le dice, te voy a dar 30 por el día. Y a la hora de la paga todos los demás se quedan mirando y dicen, pero pará, ¿cómo le va a pagar lo mismo que a nosotros si laburó una hora? Bueno, el dueño del campo hace lo que quiere, porque es dueño, porque está en todo su derecho. El Señor tiene una gran misericordia para toda la humanidad y hace lo que Él quiere con la gracia. ¿Saben? Vos y yo no somos dueños. Vos y yo somos obreros del dueño. Lo que tenemos que hacer es extender el reino de Dios y su justicia. Y dejar que sea Él el que diga quién va al cielo y quién no. Eso no nos compete. Lo que sí nos compete es que vos y yo extendamos el reino de Dios y su justicia, que quiere decir misericordia. Cuando vean a alguien, sean misericordiosos. Cuando veamos a alguien, que nos conmueva el Espíritu Santo, no nuestros sentimientos, que estemos tan alineados con la voz de su Espíritu, que sea Él el que nos lleve a movernos, a accionar. Eso es misericordia. Aun cuando la persona o las personas no se lo merezcan. ¿Amén? Ahora, quiero que vayamos a el siguiente versículo, que está en Mateo 7:12, y dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Saben? En la Biblia, no en todas las versiones, pero en la mayoría de las versiones, hay un título que le ponen a este pasaje.
¿Alguien sabe cómo es el título? El título que mayormente le ponen es La regla de oro. La regla de oro. La mayoría de los estudiosos y teólogos que hacen las Biblias, porque no cualquiera hace una Biblia, no cualquiera dice, bueno, me voy a poner a traducir la Biblia al lenguaje actual. Guachín, ¿cómo estás? Tiene que ser una persona formada y que ha estudiado. Y la mayoría queda en concreto en el pensamiento de que este versículo es la regla de oro. Y me gusta esta palabra regla, porque el ser humano, vos y yo, nos gusta medir con regla todo. Al punto de que a veces nos pasamos de la regla y terminamos midiendo a los demás con una regla muy extensa. Hasta hace poco, alguien... Y mirá que es increíble. Estábamos, mi mamá publica siempre todo el trabajo de la iglesia, de todos los domingos. Y en un momento me dice, ¿te fijaste qué pasó en el Facebook? ¿Te diste cuenta? ¿Miraste? No, le digo, ¿qué pasó? De repente una persona había comentado las fotos, todo muy lindo, todo es bello el comentario, hasta que pone, no me acuerdo específicamente qué puso, textual, no me acuerdo. Claro, de repente la persona me dice, qué lástima que en el altar sagrado del Señor esté una persona con gorrita y camiseta de fútbol. ¡Ah! Me hizo. Claro, bueno, el tema es que la persona empezó a medir a otras personas con la misma regla que se mide. Y ¿saben qué? Yo he aprendido a tener mucha responsabilidad, he aprendido a tener cautela cuando uno está acá adelante, porque tiene que ser respetuoso a la palabra de Dios, ¿verdad? Pero también he aprendido que Dios no mira el exterior, Dios mira el interior, Dios mira el corazón. Y del interior se ve el exterior. Y si supongamos que esta persona que me estaba midiendo a mí, mi espiritualidad, por cómo yo me vestía acá al frente, la teníamos que medir con la misma regla de la ley. Si vamos a la ley, esta persona probablemente no pueda tener internet, probablemente esta mujer tendría que cambiar su manera de vestir, su manera de hablar, probablemente no tendría la libertad que hoy tendría, cambiarían muchas cosas. Pero el tema es que estaba midiendo con una regla que era suya. Y saben, entendí algo con el apóstol Pablo. Y Pablo dice, el que come, que coma para la gloria de Dios. Y estaba hablando de comidas que eran entregadas, ¿sí? Ofrendadas. ¿A quién? ¿Quién la sabe? A los ídolos. Y Pablo dice, si te invitan y vos comés esa comida que está entregada a los ídolos, comela, pero que sea para la gloria de Dios. Y si vos no elegís no comerla, no comas, pero que no sea por vos, sino que sea para la gloria de Dios. Y cuando yo entendí eso, porque a mí me cuesta usar traje, ¿viste? Me cuesta usar camisa, corbata. Me gusta, ¿eh? Está perfecto. Siempre quise vestirme bien, aunque sale caro. Pero ¿qué pasa? Me cuesta a mí ponerme una camisa. El tema es que cuando yo entendí esto, yo dejé de ver a los hermanos o a las iglesias que iban todos de camisa y corbata, dejé de juzgarlos. Porque así como ellos me juzgaban a mí, yo también los juzgaba a ellos. Porque ellos todavía vivían en la ley y tenían camisa y corbata y las mujeres van en pollera. Y al final yo me creía más espiritual porque no usaba camisa y corbata y terminaba juzgándolo igual. Y cuando entendí que Pablo decía, el que coma para la gloria de Dios. Y el que no coma, que no coma para la gloria de Dios. Entendí que cada uno es llamado por el Señor
para lugares específicos, pero no para la gloria de uno, para la gloria de Dios. Entonces, cuando yo veo, y ya vamos terminando, que dice la regla de oro, la regla de oro dice: todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vos, así también haced vosotros con ellos. Básicamente te dice, si no entendiste que el reino de Dios y su justicia es bondad, es amor, y también, ¿qué dijimos que era justicia? Y también misericordia, entonces lo vas a tener que entender así. No hagas, o ¿qué dice? Las cosas que queráis que los hombres hagan a vosotros. Todo lo que vos quieras que te hagan, ¿sí? Como querés que te traten, vos también hacelo con los demás. Básicamente le está diciendo, si no entendiste lo anterior, entendelo así. Entendelo de esta manera. ¿Por qué? Porque hoy en día podemos estar bien espiritualmente, pero ¿y si pasa un problema, un pecado grande y me separo? Supongamos que no, que el Señor me guarde. Pero y caigo en pecado y me separo, ¿yo qué voy a querer? ¿Que la iglesia me pise? ¿Qué voy a querer? ¿Que la iglesia me acuse? ¿Voy a querer que la iglesia me aparte, me aleje, me tire, me deje afuera? ¿O me siente atrás de todo? ¿O voy a querer que la iglesia me abrace y me diga, che, ven igual, porque el Señor no hace excepción de personas? Vamos juntos. Caíste, pecaste, vamos juntos. No te podés levantar, vamos juntos. Esto no es solamente con sonreírle a una persona y tratarlo bien, amable, para que te traten amable. No es, te trato con respeto para que vos me trates con respeto. No, va más allá. Va al punto de la misericordia. Va al punto de la justicia de Dios. Va al punto del reino de Dios. Si vos alguna vez caes o caíste, ¿no te hubiera gustado que la iglesia de Cristo te trate de una manera en la que vos puedas ver a Dios cara a cara? Que en el hermano que tenés al lado puedas ver el rostro de Dios levantándote, hablándote por mensajes. Que su presencia sea la que esté reflejada en la persona. Esta regla de oro es importante que vos la tengas. Es importante que vos la adoptes. Y lo último que nosotros vamos a ver, y con esto termino, es en Romanos 12:2. Y esto lo sabemos todos. La mayoría se la sabe de memoria, pero en Romanos 12:2, ¿lo tenemos? Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Saben? Cuando venimos al Señor, cuando venimos al reino de Dios, pasamos de oscuridad a luz. Tiene que haber una transformación en todo sentido. Tiene que haber una transformación tanto espiritual como mental. Hay que transformar por medio del Espíritu Santo. Hay que renovar nuestro entendimiento. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Para que podamos comprobar la voluntad de Dios. No podés comprobar cuál es la voluntad de Dios si todavía no cambiaste el chip acá. Si todavía no entendiste que el reino de Dios es para todos y que su justicia, su misericordia no tiene límites, que es para todos, no vas a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios. Vas a andar preguntándote todo el tiempo, ¿será la voluntad de Dios que vaya a este trabajo? ¿Será la voluntad de Dios que me compre el auto? ¿Será la voluntad de Dios que me compre la casa? ¿Será la voluntad de Dios que esté con esta chica, con este chico? ¿Será la voluntad de Dios que me case ahora? ¿Será la voluntad de Dios?
que salga a predicar a las calles. Será la voluntad de Dios que vaya a los hospitales a orar por los enfermos. Porque capaz si no es la voluntad de Dios, hago macana, entonces me quedo en el molde. Y nos excusamos porque no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Entonces me quedo donde estoy para no hacer macana. Yo prefiero quedarme acá. Pero ¿sabes qué? Nunca vas a comprobar cuál es la voluntad de Dios si no cambias esto. Si no renovás el entendimiento por medio del Espíritu Santo. Si no lográs entender que el reino de Dios es para todos aquellos que sin importar dónde estén y cuán embarrados y manchados estén, y que quizás si te toquen te van a manchar, sin importar eso, sin importar que la gente te diga, menganito y fulanito estaban comiendo con tal persona. Vos no sabés, pasé y estaban los dos y menganito estaba ahí. ¿Podés creer? Estaba, pero chupeteado, con el aliento te mamaba. Y menganito estaba ahí sentado en el medio. ¿Qué testimonio es ese? No, porque fulanita estaba en la casa de aquellas chicas, de las dos amigas, ¿viste? Que son amigas, raro. ¿Qué testimonio es ese? Tiene que guardar el testimonio. Vos no tenés que guardar ningún testimonio. Vos lo que tenés que hacer es entender que el reino de Dios y justicia es para que vos lo extiendas, para que vos lo saques hacia afuera. Jesús no guardó el testimonio como nosotros lo creemos. Jesús lo guardaba de otra manera. Jesús lo guardaba en intimidad, en oración. Jesús no lo guardaba en apariencia. Es más, a Jesús le decían, este amigo de los pecadores, este es amigo de los borrachos, de la prostituta, de los gays, de las lesbianas, de los ladrones, de los cobradores de impuestos, que eran la peor basura en aquel momento. Dicen que Jesús era amigo de ellos. A Jesús lo reconocían por ser amigo de ellos. ¿Y a vos cómo te reconocen? ¿A vos cómo te reconocen? ¿Sabes qué? La iglesia da testimonio de vos. Así como al pastor, la iglesia da testimonio del pastor. Él no puede dar testimonio de sí mismo. La iglesia da testimonio de su santidad. Su familia da testimonio de su santidad. La iglesia da testimonio de vos. Pero sobre todo, Dios da testimonio de vos. Dios da testimonio de vos. Y si vos no entendés que el reino de Dios y su justicia, su misericordia, es para que la extiendas, sin que vos digas a este sí, a este no. Bueno, este no sé si la merece mucho. Capaz que un poquito. No, es para todos, es para todas las personas. Cuando lográs entender eso, vas a comprobar, o sea que vas a poder saber cuál es la voluntad de Dios. Vas a poder comprobar. ¿Comprobar qué? Que la voluntad de Dios, decilo conmigo, es, de vuelta, es, ¿y qué? Cuando entendás esto, cuando entendamos esto como iglesia, vamos a poder comprobar, degustar, saber, conocer, palpar que la voluntad de Dios para nosotros, para vos, para mí, para todos, es siempre buena, es siempre agradable y siempre va a ser perfecta. Aunque no lo entiendas hoy, hacelo, porque no hay nada que salga mal. En la voluntad de Dios no hay nada que salga mal. Aunque no lo entiendas, entonces hacelo, pero por obediencia. Y si lo entendés, mejor todavía. Porque su voluntad para nosotros siempre va a ser buena, agradable y perfecta. El pastor una vez dijo, no hay malas noticias en el reino de Dios. Los pastores dijeron, no hay malas noticias. Por eso el evangelio se llama Buena Nueva. Buena noticia. Somos mensajeros de la buena
noticia. Decilo conmigo, somos mensajeros de la buena noticia. Mensajeros de la buena noticia. Cuando salgas hacia afuera, lo único que tenés que hacer es hablar buenas noticias. No importa lo que te rodee, no importa lo que hay en casa, no importa el barrio, no importa la sociedad ni la economía. De tu boca tiene que salir buena noticia. Tiene que salir el reino de Dios y su justicia, su misericordia, porque por eso el Señor mandó a su Hijo, porque amó a todo el mundo, para que ninguno se pierda, para que vos no te pierdas, para que tu hijo no se pierda, para que tu esposo, para que nadie se pierda, porque es para todos, porque no hay límites, no hay nada que te pueda separar ni a vos ni al que amás del amor de Dios. No hay nada.